Dios, de que Él vive y reina por todos los siglos. El hermano Juan Pablo, criatura nueva en Cristo, después de haber recibido el bautizo y renunciado al mundo, para aceptar servir a Cristo Jesús el Señor, Dios y Padre y Creador, habiendo muerto al pecado, todos comenzamos un vivir para Dios, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sé, hermano, que has venido aquí como el mercader que busca buenas perlas, y habiendo encontrado una preciosa, vas a vender todo lo que tenías para comprarla. ¿Y qué es lo que tienes? Creencias falsas, religiones y doctrinas de hombres, manos derechas que hay que cortar, ojos que te llevan al mal, sacarlos. Nadie puede tener a la perla si no vendes todas las perlas que tienes. ¿Qué son todas las perlas? Todo lo que amas. Mucho tiempo nos han engañado y nos han mentido, haciéndonos creer que solamente con el creer en Jesús ya tenemos a la perla, y que sin deshacernos de las otras perlas las seguimos teniendo. Pero no podemos tener a la perla, es una mentira. No la podemos tener hasta que no nos deshagamos de todas aquellas perlas. Porque un hombre, cuando quiere enamorar a una mujer, va y se le acerca, le invita a salir, y la mujer, conociendo al hombre que le gusta andar de fiesta en fiesta con amigos y mujeres, le dice: te haré caso si dejas esta vida que tienes, te alejas de tus amistades y de todo lo que haces. Entonces el hombre se aleja de todo, de sus amigos, y ir a tomar, deja el mundo por conquistar a aquella mujer. Pero entonces se casa y dejó todo, y de repente embaraza a la mujer, y porque dice: ya la embaracé, ya la tengo conmigo, ya me vuelvo a ir con mis amigos, al fin ya se embarazó, ya no se va a ir de mi casa. Muchas mujeres, por no regresar a casa con sus padres, siguen con estos hombres. O sea que solamente les dijeron por un momento: mientras te embarazo y ya estarás conmigo, ya con hijos, ya puedo seguir la vida que tenías. A Cristo no lo podemos embarazar. No es así con Dios, que podemos decir: ya te tengo, ya te embaracé, ya me vuelvo a ir a la fiesta. No puedes tener a la perla sin antes dejar todas las perlas preciosas que tenías por preciosas. Las perlas que tenías, las muchas perlas, lo que amabas, la vida bonita. Tienes que dejar todo para poder tener a la perla preciosa. El que robaba ya no robe más, el que fornicaba no fornique más, el que golpeaba a su mujer, maltrataba a sus hijos, el patrón que a sus siervos los trataba mal, el siervo que le contesta mal al patrón, y todo esto tenemos que dejar. No podemos tener la perla y seguir comportándonos de la misma manera. Hemos muerto a la vieja persona, hemos nacido de nuevo y ahora somos luces. Así que para poder tener a la perla preciosa tenemos que deshacernos de todas las perlas. Y muchos se mienten diciendo: tengo la perla, pero siguen viviendo en pecado. Y esto no es así, mi hermano. El Señor dice que si queremos seguirle debemos dejarlo todo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y el Padre, y en la del Padre y de los santos ángeles. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que todo lo que ellos aman, que te van a invitar, deja de hacerlo de Dios y ven, ámame a mí. Estás dejando a Cristo por hacer lo que ellos dicen. Si tus padres han nacido católicos, si tus padres te enseñaron la religión católica o la religión donde hayas nacido, y si sigues eso, es que amas a tus padres y no a Cristo. Has abandonado al mundo, las creencias falsas y todo lo que era por mentira, y ahora has llegado a la verdad. Hubo un hombre que le dijo a Jesús, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ya estando trabajando en la viña no puedes volver a la vida pasada. Jesús mismo nos advierte antes de agarrar al arado. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Quiénes son esos? Aquellos que comenzaron a vivir para Dios y después se volvieron al mundo, a la vida, que no terminaron de construir su casa, se volvieron al vicio que tenían. Prefirieron el dinero, prefirieron el mundo que sufrir por Dios. Por eso dice, antes de que comiences a construir tu casa, fíjate si tienes para terminarla, si no, no la comiences. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía esté lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Todo. Por eso muchos dicen: qué dura es esta palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? La entrada al reino es por la puerta angosta, la cual es un camino duro, porque así como Cristo sufrió, hemos de sufrir con Él. Y estas son las creencias y doctrinas que debemos abandonar. Salvo siempre salvo, porque la palabra dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque el que persevera hasta el fin será salvo, si no creíste en vano. La Santa Trinidad. Porque la palabra dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios mismo que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Las enseñanzas judeo-meosiánicas que admiten a Jesús como el Cristo, el profeta prometido, el Salvador, el juez, el Rey, pero nunca como Dios hecho carne, porque la palabra dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios.
Toda doctrina que diga que Jesús es un ángel, hermano de Lucifer o hijo de Dios, pero como un ser creado y no como el creador mismo, es falsa, porque la palabra dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios, nuestro creador. Toda doctrina que enseñe que la vida de un cristiano fiel es próspera, pacífica y armónica con el mundo, porque la palabra dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas, y la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Toda religión o denominación cristiana que enseñe que el lugar donde se reúnen es la casa de Dios y que deben dar diezmos y ofrendas para su mandamiento, o de lo contrario, le roban a Dios, porque la palabra dice: vosotros sois templo del Dios viviente. Toda doctrina que enseñe obediencia ciega al líder religioso, sea pastor, reverendo, apóstol, rabí, profeta, obispo, sacerdote o cualquier sea el título que ostente, porque la palabra dice: uno es vuestro maestro, el Cristo, y sus ovejas oyen su voz y al extraño no seguirá. Toda doctrina que se superponga a la Escritura, porque la palabra dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda doctrina que exalte los dones del Espíritu por encima de la Escritura misma, porque la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí tu camino. Toda doctrina que se base en usos y costumbres culturales y en la palabra de Dios, por la palabra y no en la palabra de Dios, porque la palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Toda doctrina que enseñe que el cristiano no pasará por la tribulación, o que no sufrirá persecución, agravios por causa de su fe en Jesús el Hijo de Dios, porque la palabra dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pues ¿quién quiere seguir al Señor pensando en que ganará grandes cosas en este mundo? Jesús dijo a aquel que en su corazón pensó que las riquezas las recibiría en esta vida. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y quiénes son los zorros sino aquellos impíos que se enriquecen haciendo iniquidad y sirviendo al Dios de este mundo, maltratando a los hijos de Adán? Aquellos que gobiernan el mundo, todos títeres, presidentes y todas estas denominaciones que están ocultas, como masones, jesuitas, illuminatis. El bautizarse en el nombre de Jesús es comenzar una vida de persecución, así como los israelitas salieron de Egipto perseguidos por el desierto. La palabra dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero no os preocupéis, Jesús nos dice que todo esto os digo para que tengan paz en mí. En el mundo encontrarán persecución, pero ánimo, yo ya he vencido al mundo. Y si te sirve de consuelo, la palabra dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué tienes miedo entonces si Jesús nuestro Dios y Padre nos dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer a Dios para que todo lo que hagas sea para su gloria y ponerlo primero en tu vida, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
¿Qué es el temor de Dios? Que si tú vas a una tienda y pagas con 200 y te dan cambio de 500, tú vas y devuelves aquel cambio y le dices, me diste de más, porque tienes temor de Dios. El que no tiene temor de Dios dice, ya se chingó el de la tienda, me dio de más, ya gané, y no devuelve. Ese es no tener temor de Dios. El que tiene temor de Dios va y lo devuelve. En toda cosa que hagas o que quieras hacer, primero pones a Dios para ver si está bien o mal lo que vas a hacer a sus ojos, para saber que tienes temor de Dios. ¿Te ofende saber esto? ¿O acaso vienes de lugares donde te hablaron bonito de Dios, diciendo que seas como seas, Él te ama? ¿Leíste arriba que somos templo del Espíritu Santo? Pues ¿quién dijo que podemos tener a Dios y seguir con el mismo vivir de siempre? ¿Quién dijo que tenemos a Dios haciendo lo que os plazca? ¿Cómo es que has pedido a Dios Espíritu Santo y seguís sin un cambio? Pues se nos dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo no va a llegar dando paz, pues la paz no se nos prometió en este mundo, sino en el venidero. ¿Cómo esperas que el Espíritu llegue a ti siendo hombre carnal? Primero hay que morir a la persona vieja y así el odre nuevo recibirá el vino nuevo. Entonces el Espíritu Santo vendrá y así como Jesús sacó los mercaderes del templo, así el Espíritu Santo sacará de ti todo lo malo, porque cueva de ladrones será tu cuerpo. Sí, porque te entregaste a la prostitución, alimentaste al ego, comiste lo ajeno y desagradaste al Padre. Pues no te culpo de esto, sino que te exhorto y advierto para que jamás vuelvas a servir al pecado. Y la palabra fue escrita para que nadie dijera, nunca fui advertido. Estabas muerto en pecado y Jesús nos libera para la vida eterna. Y entonces tu cuerpo será casa de oración. Entonces comenzarás a alimentar el espíritu de la fe y el Espíritu Santo habitará en ti. No será así con aquel que no ora, porque sigue siendo preso y alimenta a los espíritus malos, como lo es el ego, la pereza, la frialdad, de culpa, de orgullo, de queja. ¿Y cómo espera que el Espíritu Santo vaya a él? Mientras más tiempo de oración, así como Moisés levantaba las manos en la guerra contra los amalecitas para imponerse los israelitas, así el Espíritu Santo hará de ti una persona pura y santa en el camino a la vida. Antes eras preso del pecado y por oscuridad andabas, pues Satanás te mantenía alimentando de mal. Y ahora que has muerto al pecado, aceptando a Jesucristo el Hijo como único Dios, escrito está, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora eres hijo de Dios, y al ser hijo enemigo tienes a Satanás, pues si el Espíritu ha sacado de ti todo mal, te harán guerra, te acusarán, te lanzarán flechas, dardos de culpa, de miedo, de tristeza. Es por eso que debemos permanecer en Cristo para que Él dirija nuestra vida. Él es la roca, sea pues Él como albañil y nosotros como peones. Que si ocupa ladrillo, darle ladrillos, si mezcla, darle mezclas, y herramientas, pasarle la herramienta, porque servidores somos del que construye. Si cocinero es, somos meseros, y lo que Él cocine, eso serviremos a los invitados. No queramos cocinar ni construir, porque Él ya ha hecho el camino y solo debemos servir donde Él llame lo que Él cocinó. Que si Él es doctor, enfermeros somos, y en la operación Él pide instrumentos y a la orden estamos para no darle tijeras cuando aguja pide, porque podemos cortar donde hay que coser. Hagamos pues su voluntad, entonces seremos templo del Espíritu Santo y así adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Tienes miedo hasta ahora? No lo tengas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos elegidos por nuestro Creador, ¿lo ves? Jesucristo dice también aquí, bendito sea el Dios y Padre nuestro
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora estás en el camino. Aléjate de todo mal, pues ya el pecado no se enseñoreará de ti. Has muerto, eres una persona nueva al servicio de nuestro Dios Jesucristo. Es pues el Espíritu Santo quien limpiará nuestra casa terrenal para habitar en ella, y entonces podremos tener la perla preciosa, habiendo odiado lo que antes amábamos. Pablo lo afirma: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero he aquí vivimos, como castigados pero no muertos, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como teniendo nada pero poseyéndolo todo. Has recibido el Espíritu Santo, no peques más. Sería más blasfemar contra el Espíritu Santo. La palabra dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto a la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pablo nos dice que Él fue llamado a misericordia porque lo que hizo lo hizo en ignorancia. Pablo nos dice que Él fue llamado a ser el primero, que fue pecador, pero todo lo que hizo lo hizo en ignorancia. Por eso la palabra de Dios dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, porque muchos primeros viven en santidad y al final pecan, y porque muchos que viven pecando, dejan de pecar y comienzan a vivir en santidad. Entonces el que conoce la palabra de Dios y al final peca, no peca más que por rebeldía, porque conocía lo que no debía hacer y lo hizo. Y aquel que no conocía que pecaba, deja de hacer eso cuando conoce la verdad y se aleja del pecado. Entonces, es peor conociendo la verdad, pecando porque pecamos rebeldes. Este es el verdadero bautismo de Jesucristo. No hay perdón para el que peca voluntariamente después de recibir el pleno conocimiento de la palabra. Son rebeldes y los rebeldes serán echados al fuego. La palabra de Dios dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin será el ser quemada.
Construye pues tu casa en la roca para que los vientos y tormentas no puedan derribarla. Sea Cristo Jesús tu Dios, tu refugio, en quien confías, y deja que el Señor gobierne tu vida, que ya no vives para ti, sino para Dios que creó los cielos y la tierra. Sus lumbreras menor y mayor para regir el día y la noche, y todos los astros y estrellas mismas que son el ejército de Dios en los cielos. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. No entierres tu talento, que es palabra, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Toda religión y doctrina que enseñe que el arrebatamiento será en secreto y que nadie sabrá qué pasó con la gente desaparecida, porque la palabra dice: verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Toda doctrina que enseñe que una mujer puede dirigir una congregación ejerciendo autoridad sobre los varones, porque la palabra dice: Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Toda doctrina o religión que pretende saber el momento exacto del regreso del Señor, porque la palabra dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Toda doctrina o religión que enseñe que el regreso del Señor puede ser en cualquier momento, porque la palabra dice que el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el Dios os sorprenda como ladrón. Hay algunos por allí diciendo que no se necesita religión para entrar al cielo, que solo con ser justo se llega. Mentira, porque nadie es salvo por obra, sino por gracia. Lo dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna religión que no tenga a Jesucristo como base entrará en el reino, porque se dijo, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También se dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y es salteador. Jesús es la puerta y el único lugar de entrada al cielo. ¿Quién pues entrará por otra puerta sin ser ladrón? La puerta es el juez que vendrá con poder y gloria. ¿Quién que lo rechace entrará? ¿Y quién le ha conocido sino aquel que murió al pecado para servirlo en obediencia, bautizándose en el nombre de Jesucristo, aquel que le fue sembrada la semilla y cayó en tierra fértil, pero el que pecó nunca le conoció, porque la palabra dice: aquel que ha nacido de Dios no peca y ni siquiera puede pecar, porque es nacido de Dios. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Dios, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Dios, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Dios, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y terminamos con el Salmo 34. Bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó
y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Dios vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme, el temor de Dios os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 16. La ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Dios oye y los librará de todas sus angustias. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Espero les sirva de exhortación esta carta a los recién bautizados. Dios me los bendiga.